Melón Hormigones presenta Termomuro, una avanzada solución estructural con propiedades de aislación térmica única en nuestro país. Desarrollada y patentada por las empresas Melón Hormigones y Covintec, Termomuro permite industrializar el proceso constructivo de la obra, gracias a las características técnicas del panel Covintec y al hormigón especial de alta fluidez desarrollado por Melón para esta solución, lo que garantiza un resultado de excelente calidad. Termomuro es una solución que permite reducir la mano de obra asociada al proceso constructivo, reducir los plazos respecto a la construcción tradicional y aumentar la eficiencia energética de la vivienda, reduciendo los costos tanto para la empresa que construye como el usuario final de la vivienda. Termomuro, una avanzada solución estructural con propiedades de aislación térmica única en nuestro país. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que presentes hoy. Es nuestro cuarto webinar de esta segunda ronda que hemos hecho para ustedes, Melón. Hoy día vamos a hablar de la industrialización en la construcción de viviendas térmicas. Y para esto tenemos a dos grandes invitados, Hugo Marín y Luis Ross. Vamos a dividir esta presentación en dos partes. Primero, Hugo nos va a hablar de la reglamentación térmica y hormigón Termomuro, y después Luis, como parte 2, va a hablar del sistema constructivo. Les recuerdo que para todos los que participan en este webinar, se entregará como premio un set parrillero y una mini escultura que se informará después en los días posteriores. Bueno, para presentar a Hugo, Hugo es ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile, con 20 años de experiencia en el mundo del cemento y del hormigón, y quien hoy día nos hablará de la reglamentación térmica. Hugo, bienvenido. Son todo tuyo el escenario, Hugo. Excelente. Tal como señala Marjorie, pertenezco a la gerencia de operaciones de Melón Hormigones y en esta oportunidad me ha correspondido mostrar la reglamentación térmica y hormigón Termomuro como una introducción a lo que viene en la segunda parte de mi colega de Covintec, que va a exponer la construcción en sí de esta solución térmica llamada Termomuro. Les quiero dar un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y paso a exponer la charla. Como índice, básicamente globales, tenemos estos temas que son la reglamentación térmica en Chile, ya sea la actual y vigente, algunas características del hormigón que entrega y suministra Melón Hormigones para confeccionar estas viviendas, y otros aspectos que tienen que ver con la reglamentación térmica que está por venir, o que ya se está aplicando, pero es lo que viene, ¿cierto?, con más refuerzo, que es la calificación energética de las viviendas, CEP, y los planes de prevención y descontaminación atmosférica, PDA, más otros requisitos de la futura reglamentación térmica. Partimos con la reglamentación térmica de Chile. Esta nace el año 94, básicamente con tres objetivos: mejorar la calidad de vida de la población, optimizar y reducir el consumo de combustibles, y promover y estimular la actividad productiva. Tenemos acá
la reglamentación térmica vigente, que está compuesta por las etapas 1 y 2, que comenzaron respectivamente el año 2000 y el 2007, en la cual se establecieron en una primera etapa las exigencias térmicas para el complejo de techos, y en el año 2007, que es la segunda etapa, se añaden las exigencias de acondicionamiento térmico para muros, pisos ventilados y superficie máxima para las ventanas. Cabe señalar que en la parte inferior de la lámina se muestra el manual de aplicación térmica de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, donde están todos los detalles de este tema. Eso es lo que acabo de exponer, es lo que hoy día está vigente, y lo que la nueva reglamentación térmica, que es la etapa número 3, la cual está en desarrollo, comprende básicamente la certificación energética de las viviendas. Además, también hay una ampliación de las zonificaciones térmicas, en las cuales se ha dividido el país. Los planes de prevención y descontaminación atmosférica que se van a incluir, y algunos otros conceptos como condensación e inercia térmica y otros. Sin embargo, lo importante entender en esta presentación es que se van a aumentar las exigencias para los parámetros existentes, y ya vamos a ver cuáles son. En honor al tiempo, tengo que exponer de una manera relativamente rápida, porque tenemos que respetar el horario que se nos ha impuesto. Bueno, aquí hay una línea de tiempo de todos los eventos que han ocurrido durante la reglamentación térmica, partiendo del año 2000 y el 2007, como ya lo vimos recién, y en el año 2012, cuando entra ya la calificación energética de la vivienda, y el año 2015, con lo que es el plan de descontaminación atmosférica, cosa que ya se ha llevado entre ese año y el 2018 y hasta la fecha, fundamentalmente en las ciudades del sur de Chile. Acá está cuál es la zonificación térmica actual que rige aún el país. Está dividida en 7 zonas, que, como se puede apreciar, es parte de las zonas más cálidas a las zonas más frías. Acá se coloca un comparativo entre las zonificaciones térmicas actual y futura. A la izquierda, el mapa de Chile de la izquierda es la reglamentación térmica actual, y la de la derecha es la zonificación térmica que va a venir. Y esto es importante de entender, cuál es la diferencia entre ambas y por qué se va a sustituir? Es básicamente porque la reglamentación térmica que hoy día está vigente considera promedios, ¿ya? Considera promedios. En cambio, la futura zonificación térmica considera no solamente los promedios, sino que el gradiente térmico que se produce entre la temperatura mínima y la temperatura máxima que existen en los diversos lugares de Chile, cosa que no estaba contemplado en la primera, en la zonificación térmica vigente. En cuanto a esta lámina, podemos apreciar que ahora sí aparece ya la zonificación térmica nueva, que está descrita desde la letra A hasta la letra I, y lo que básicamente señala ahí es una descripción geográfica, es decir, señala básicamente para cada una de las zonas desde dónde se extiende, hasta dónde se extiende, y cuáles son los límites de cada una de estas zonas. Acá tenemos una vivienda y donde se presentan básicamente cuáles son los lugares térmicos. Si bien todos son importantes,
vamos a ver en la próxima lámina, ¿cierto?, que hay algunos por los cuales el flujo de temperatura es mayor que otros, pero ninguno deja de ser importante. Esta es la lámina que les señalaba y que acá se muestra básicamente aquellos sectores de una vivienda donde tenemos los flujos o pérdidas de calor en la vivienda. Y como ustedes podrán apreciar, en la parte superior se puede ver que las mayores pérdidas de calor se producen en la cubierta, es decir, el techo, y en los muros, que aquí es donde nos vamos a concentrar en esta charla, porque no olvidemos que estamos hablando, si bien de viviendas térmicas, el producto que se va a exponer en la segunda etapa por mi colega Luis Ross de Covintec, habla del producto hormigón termomuro. Aquí me pareció importante señalar algunas definiciones, valga la redundancia, importantes, como qué es la reglamentación térmica, qué es lo que establece, ustedes lo pueden ver ahí, qué es la aislación térmica, pero le quería dar énfasis a uno de los primeros parámetros y uno de los importantes, que es la transmitancia térmica, que se define con la letra U, que se mide en watts dividido por metro cuadrado grado Kelvin, y que corresponde al flujo térmico, ¿cierto?, dividido por el área y por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. El otro parámetro importante es la resistencia térmica total, ¿cierto?, que corresponde al inverso multiplicativo, es decir, se mide metro cuadrado grado Kelvin dividido por watt, y es básicamente la oposición al paso del flujo térmico. También, y en forma más gráfica, se exponen ahí lo que es la envolvente térmica, y básicamente que está, ustedes lo pueden ver ahí, un perímetro de color rojo, que son los elementos de la edificación, ¿cierto?, que separan al interior de la vivienda desde el exterior. Y el puente térmico es otro parámetro muy relevante, porque habla fundamentalmente de cuándo, y ahí coloqué un ejemplo de una ventana, cuando se produce un cambio drástico en la resistencia térmica total, básicamente. Si vamos ahora cuáles son las exigencias actuales de la reglamentación térmica, quisiera que miraran la tabla que está puesta ahí, y muchos de los presentes la conocen, ¿cierto?, donde están las 7 zonas aún vigentes, y me quisiera centrar en la columna del medio, la que señala muros, donde básicamente aparecen los valores tanto de la transmitancia térmica como de la resistencia. Lo importante de acá es notar lo siguiente, como lo vamos a ver en la lámina que sigue. La transmitancia térmica se le coloca siempre un límite superior, es decir, que el flujo no pase de un determinado valor, que como ustedes pueden ver acá en pantalla, insisto, en la columna muros, la mayoría de los valores están sobre 1. A diferencia, la resistencia, al ser el inverso multiplicativo, ¿cierto?, están todos los valores bajo la unidad, y son estos los parámetros que en general van a aumentar en la tercera parte de esta reglamentación, que va a estar disponible dentro de un tiempo. Aquí voy a pasar a las exigencias de estos mismos parámetros, pero en lo que es la nueva. Pese a que, ojalá lo puedan ver, está un poquito más chiquito, pero si vemos el complejo de muros, también en la columna del medio,
vemos que los valores de transmitancia térmica en la nueva reglamentación van a aumentar en el sentido de que van a ser más exigentes y no van a pasar prácticamente del valor de la unidad, de 1. Y en cambio la resistencia, al calcularse matemáticamente, sus valores van a estar sobre 1. Este es uno de los cambios importantes y exigencias que va a tener la nueva reglamentación térmica. A modo de ejemplo, bastante rápido, puedo señalar de que aquí hay dos ejemplos de dos muros, uno de hormigón con poliestireno expandido como aislante y otro de albañilería sin ningún tipo de aislante. Ustedes pueden ver la diferencia de la transmitancia térmica, que es más bajo, con un valor de 1,38, en aquella construcción que está con poliestireno expandido, es decir, con un aislante. En cambio, la que solamente posee albañilería posee un valor mayor, es decir, el flujo de calor o de temperatura que es capaz de atravesar es mayor. Aquí quería mostrar algunos de los materiales aislantes más utilizados. Los nombro rápido: poliestireno expandido, lana de vidrio aislante, pese a que no está el nombre, el del medio es la espuma de poliestireno, la espuma de poliuretano y el corcho. Doy énfasis al primero de ellos, que es el poliestireno expandido, el cual corresponde a un polímero termoplástico proveniente de las industrias del petróleo y de los gases que se extraen desde el interior de la Tierra, porque estos prismas son los que se utilizan en la construcción de termomuros. Y dependiendo de básicamente de su espesor y de su densidad, es el mayor o menor grado de aislación térmica que puedan proveer. A continuación voy a señalar algunas características del hormigón que suministra nuestra empresa para la construcción de hormigón termopuro. Aquí está básicamente definida algunas características del producto. Como se señalaba en el video inicial, es un producto muy fluido que tiene las características de autocompactante, es decir, es un producto que no requiere compactación para que se entre y se compacte bien al interior de los muros y en todos los lugares donde corresponda. Esa es la gran ventaja del producto. Y podemos ver también que tenemos que está en la fluidez del producto, que ya no se puede utilizar el muy conocido asentamiento de cono, porque al ser tan fluido esto requiere que sea medido a través de un diámetro de escurrimiento. Esa es fundamentalmente la característica del producto, un autocompactante de un tamaño máximo no muy alto. A continuación, se muestran los muros, cómo están conformados, y podemos ver en la lámina, en la parte del medio al superior, que está conformada básicamente el muro por un prisma de poliestireno expandido, el cual va reforzado. A su costado, en gris, está el hormigón de nuestra empresa, y en rojo se ve el moldaje que se utiliza para poder fabricar los muros. Iba a señalar también de que en la parte inferior al medio, ustedes pueden apreciar, básicamente pueden apreciar que este muro al medio, en amarillo, se muestra la aislación térmica en sí, junto con su
en ferradura, y al costado el hormigón de nuestra empresa. Calificación energética térmica de viviendas, que es un tema que ya comenzó, pero hay que repasar hay que ver algunos aspectos, ¿cierto? Es un instrumento voluntario que califica la eficiencia energética de una vivienda a través de la entrega de información objetiva a las personas para que puedan tomar una buena decisión. Aquí, si nos centramos en la parte inferior del dibujo que hay ahí, podemos ver, si partimos desde abajo hacia arriba, bueno, primero que está dividido en letras, desde la letra A más hasta la letra G. Pero si partimos desde la parte inferior hacia arriba, vamos viendo que en la parte, las viviendas sin aislación térmica están en la parte más baja, en rojo, y a medida que vamos subiendo hacia el sector naranja, amarillo, ya van entrando los estándares de la reglamentación térmica, y en verde ya son aquellas viviendas que energéticamente son más eficientes. Esto va de la mano con lo señalado anteriormente y se puede apreciar ya no una vivienda, sino un edificio, cuáles son también aquellos lugares que se comprometen al tema de la eficiencia energética. Otro aspecto que es importante dentro de la calificación energética de la vivienda es lo que ustedes pueden ver en la figura inferior izquierda, que es básicamente como nuestro país tiene marcadas estaciones de invierno y verano, la posición del sol varía desde el invierno al verano, y por lo tanto lo que aquí se hace necesario es que la nueva reglamentación va a considerar la orientación y la superficie de las ventanas, para tener un mayor confort térmico interior. Vamos ahora a los planes de prevención y descontaminación atmosférica, PPDA, que ya están en funcionamiento, y señalar que básicamente estos planes consideran 4 medidas estructurales. El reacondicionamiento térmico de las viviendas, la sustitución de sistemas de calefacción contaminantes, el mejoramiento de la calidad de la leña, esto fundamentalmente en la zona sur de Chile, y una mayor educación y difusión hacia la comunidad. Es importante destacar que en el cuadrito se muestran varios tipos de contaminantes que pueden existir hoy día, ¿cierto? Los cuales son limitados por la nueva reglamentación térmica. Acompañando a esto, el acondicionamiento térmico consiste básicamente en la aislación de la vivienda, específicamente en muros y techos. Y ustedes pueden ver ahí en las láminas que se presentan los conceptos de que es necesaria una ventilación térmica, un balance térmico, y lo otro es una envolvente, que volvemos a lo que vimos recién, envolvente térmica para dar en la figura superior izquierda un confort térmico interno. Eso es lo que se pretende. Y finalmente, para dar paso ya al producto que nos cita hoy día, los otros requisitos de la futura reglamentación térmica, acá en Chile, consideran básicamente incorporar lo que es transmitancia térmica también para puertas y sobrecimientos, y una serie de otros conceptos como las infiltraciones de aire, la ventilación, inercia térmica, condensación, que están definidos en la parte inferior, y también ya no solamente situarse en lo que son las viviendas, sino que también en otro tipo de edificaciones, tales como son establecimientos educacionales y de salud. Finalmente, si hacemos una síntesis, un repaso de lo que se ha expuesto,
es que hoy van a haber nuevas y 9 zonas térmicas ya definidas recién en la presentación, básicamente cuyo concepto es el gradiente térmico, ya no tanto el promedio, el aumento de las exigencias de los parámetros tanto de la transmitancia térmica como de la resistencia térmica total. Y se incorporan una serie de otras nuevas exigencias, como lo son la transmitancia del envolvente, superficie de ventanas, la orientación de la ventana, ¿cierto? Infiltraciones de aire, ventilación y condensación. Y como desafío e innovación, uno puede añadir ciertos aspectos como el diseño con los cuales se van a construir las casas que vienen a futuro, los materiales de construcción y sus tipos de soluciones constructivas, y un aspecto importante también es la capacitación de la mano de obra. Hoy posiblemente estemos carentes de este tema y es un tema importante para construir bien las viviendas. Y finalmente, señalar de que esto tiene que ser una solución integrada, lo cual quiere decir de que todas las partes trabajen de manera conjunta para llegar a un mejor término de lo que es una vivienda que tenga realmente una buena reglamentación térmica, que cumpla con la reglamentación térmica y tenga, en definitiva, un mayor confort para las personas que habitan esa vivienda. Eso es todo por mi parte. Le quería dar las muchas gracias por atender a esto y doy paso para que continúe la exposición. Muchas gracias, Hugo, por tu exposición. Bueno, y ahora vamos a seguir con Luis. Luis Ros es arquitecto de la Universidad de Diego Portales, con 10 años de experiencia en el departamento técnico. Actualmente es arquitecto de COITEC. En la parte izquierda de abajo aparece la ficha técnica, que la pueden descargar, y les recuerdo que pueden hacer sus consultas a través del chat que tenemos dispuesto para ustedes, y al final de la presentación de Luis vamos a responder todas las preguntas. Y vuelvo a repetir, los que participen pueden ganarse un set parrillero y una mini escultura que serán informados posterior a este webinar. Bienvenido, Luis. Las pistas son todas tuyas. Gracias, Marjorie. Buenas tardes a todos y todas. En esta segunda parte de la webinar vamos a ver el sistema constructivo termomuro. Dentro de la presentación hay hartos temas. Está la composición del sistema, las ventajas que este tiene, un precio y comparativo con otras soluciones, la trayectoria y los servicios que prestamos como sistema constructivo. ¿Ya? Bueno, primero el sistema constructivo. Termomuro es un sistema constructivo de muros que se basa en un panel Covintec en el núcleo del muro recubierto con hormigón autocompactante por ambas caras. Esto es un sistema constructivo no tradicional, no es ni hormigón, no es albañilería, no es tabiquería, por lo tanto tiene una norma de cálculo basada en los ensayos estructurales que se hicieron y por eso, por ser no tradicional, nos limitan en Chile para construir hasta 2 pisos inmuebles. ¿Ya? Inicialmente se lanzó con un espesor de 14 centímetros, pero para hormigón visto estamos recomendando espesores de 16 centímetros. Es una solución para construir en obra, tiene que siempre haber moldaje, llega el camión mixer y ahí se hormigona y se recubre el panel por ambas caras. Bueno, Termomuro se lanzó en 2013 después de hartos ensayos y pruebas que se hicieron. Hay hartos proyectos que ya vamos a ver, tenemos alrededor de... son 40.000 metros cuadrados construidos de termomuro hasta la fecha en estos 7 años. Bueno, es un sistema constructivo con un alto desempeño energético por tener una buena aislación térmica. Fue ensayado y certificado en el IDIEM para todos los ensayos de habitabilidad, seguridad y mecánicos. Está inscrito en la DITEC
para construir proyectos con subsidio social como material, y ganó el premio Boni el 2013 como mejor producto ciudad cuando fue su lanzamiento. Bueno, haciendo un poco de desglose de los componentes del sistema, tenemos primero a Covintec, que aporta con el panel y los accesorios. Covintec en sí es un sistema constructivo, es una marca producto que se estuca con mortero proyectado, ¿cierto? Pero Termomuro abre el mercado de la construcción en serie. El sistema se empalma con grapas y mallas y el panel tiene una estructura tridimensional. Si se fijan en la isométrica, es un panel que tiene triangulación interna con alambre calibre 14 según el diámetro británico, son 2,03 milímetros de diámetro más o menos. Tiene una estructura interna, por lo tanto es un panel que tiene un aporte estructural, o sea, no es una plancha de Ailapol que tiene en el centro, sino que son prismas de poliestireno expandido que van dispuestos cada 5, cada 10 centímetros. ¿Ya? Por fuera tiene una malla que une esto y que ayuda a que el hormigón se fije en el panel, ¿cierto? Y el poliestireno expandido que le da las propiedades térmicas. El formato de panel es un formato americano de 1,22 por 2,44, pero dependiendo del proyecto podemos fabricar dimensiones especiales. Siempre, el Covintec, aparte de aportar con el tema térmico, el panel sirve de base para que puedan montar toda la enfierradura y todos los refuerzos que requiere el sistema, y esto permite que se industrialice, que es el título de la webinar, ¿cierto? Y como se ven acá abajo, los tres esquemas del 1, 2, 3, ¿cierto? Nosotros siempre tratamos de fomentar la industrialización de los proyectos a partir de una cancha de prearmado, donde se pueden prearmar los ejes con sus mallas, accesorios, incluso las instalaciones eléctricas, para después llevar a obra y ahí recién montar. Entonces así la partida de sobrecimiento no es una ruta crítica para poder avanzar con la partida del Covintec y armadura, que es un poco lo que se ve en la elevación de este mismo eje, en la parte de arriba con el Covintec y con la parte de abajo con la armadura. Ya vamos a ver al detalle. Bueno, y los elementos de empalme son mallas en beril angular, es una especie de maqueta a escala real, si se quiere. Velón, por su parte, bueno, Hugo ya explicó más o menos de qué se trata el producto, ¿cierto? Que es un hormigón autocompactante que no necesita energía de vibrado, por lo tanto hace que sea mucho más rápido su montaje y mucho menos mano de obra en su instalación. Se utiliza generalmente para proyectos donde hay mucha armadura, donde los espacios no permiten que quepa una sonda para vibrar, se utiliza este tipo de hormigón. Por ser un producto premium de Melón, siempre va un laboratorista junto a todos los camiones para poder hacer una prueba y así garantizar que el hormigón esté apto para el proyecto. Bueno, inicialmente Termomuro tenía Peri como parte de la alianza, que aportaba con el moldaje, ¿cierto? Pero después de un tiempo Peri se retiró de la alianza y ahora estamos abiertos a utilizar cualquier tipo de encofrado que sirva para el hormigón autocompactante, que resista altas presiones, que tenga estanqueidad garantizada, y eso es súper bueno para las constructoras que ya cuentan con un juego de moldaje. Se puede adaptar según las dimensiones, ¿cierto?, de espesores para poder construir este tipo de muros. Además, hay un buzón distribuidor que es una especie de embudo que se coloca sobre los muros, sobre el moldaje, y que tiene dos ranuras, que es para que el hormigón caiga parejo por ambas caras del muro. Y hay un separador que es especialmente diseñado para esta solución, que se cliquea directamente en la malla del panel Covintec, el que se ve ahí abajo, ¿cierto? Y este mantiene el panel Covintec centrado para garantizar el escurrimiento parejo del hormigón por ambas caras. Bueno, y el sistema constructivo es súper compatible con el hormigón armado. Si se fijan acá en esta lámina, se pueden ver que el sistema cuenta con un sobrecimiento que tiene una armadura de anclaje llamada espárragos, ¿cierto? Donde ahí se montan los paneles, y en la parte superior tiene una cadena de hormigón, igual que el hormigón armado o que la albañilería. Los empalmes de esquina se realizan también con armaduras que son súper parecidas a lo que sucede con el hormigón armado. Todos estos detalles los pueden descargar. Ahí está el link de la descarga para que los puedan tener en formato AutoCAD.
Entonces, una constructora que ya viene trabajando con hormigón armado y que ya conoce cómo es la partida de enferradura, de moldaje, de desimbre, va a ser muy fácil adaptar la solución termomuro en su caso. ¿Cuáles son las ventajas del sistema? Bueno, por una parte, nosotros separamos las ventajas del usuario, que es el que va a habitar una vivienda o un proyecto que se vaya a construir en termomuro. Tenemos que es un sistema sismo resistente estructural, es un sistema acústico, es antivandálico, es resistente al fuego, es un sistema térmico, ¿cierto? Tiene buen comportamiento hidrotérmico y buena masa térmica. Y para el constructor las ventajas serían que es un sistema liviano, versátil, rápido, fácil y todo eso es parte de la industrialización. Vamos a ver una a una acá. Ahora, bueno, primero por temas de seguridad y protección tenemos que es un sistema estructural. Como les dije en un comienzo, termomuro no es hormigón armado, sino que es un sistema constructivo no tradicional. Por lo tanto, para poder validarlo en Chile como sistema constructivo estructural, es necesario contar con todos los ensayos de la serie 800, que son los que aparecen ahí. A la compresión, a la carga horizontal, a la flexión y al impacto. Entonces, teniendo esos valores de resultado de resistencia al sistema, nosotros tomamos eso y realizamos las bases de cálculo estructural, que la hicimos con la oficina de Alfonso Larraín Vial de Ingeniería Estructural. Y con esas bases, cualquier calculista puede tomar eso y aplicarlo para el proyecto y ahí definir qué tipo de termomuro hay. Pues según el distanciamiento de la armadura, los diámetros, está todo definido en el manual paso a paso. Como referencia, termomuro resistió a la compresión en promedio con los 3 ensayos que se hizo al IDIEM 130 toneladas por metro lineal. Eso es mucho más de lo que resiste la albañilería. Sin embargo, igual por ser un sistema no tradicional, nos castigan a construir solamente 2 pisos en Chile. Otro tema de protección es que es antivandálico. Si bien no hay una normativa que nos pidan cumplir con ciertos requerimientos, hay edificios de carácter penitenciario que sí están pidiendo este tipo de ensayo. Nosotros lo hicimos en el IDIC del Ejército de Chile para 2 calibres de munición y en ningún caso la bala traspasó al otro lado del muro, por lo tanto se certifica como un sistema antivandálico. Y es un sistema resistente al fuego también. En Chile se mide el factor retardante al fuego en minutos, qué tan F es la solución, ¿cierto? Y en nuestro caso dio F120, por lo tanto resiste 2 horas a la acción del fuego y eso ya lo certifica como un muro cortafuego según la normativa, que es súper bueno. Bueno, con la introducción que hizo Hugo en la primera presentación, ¿cierto? Con temas de aislación térmica y normativa, ya tenemos claro varios conceptos, como el de tramitancia térmica. La tramitancia térmica de termomuro es de 0,66 a 0,60 watt metro cuadrado Kelvin, que eso varía dependiendo de la densidad del poliestireno expandido que tenga el panel en su interior. Si se fijan en el gráfico, en celeste es el termomuro de densidad especial y en amarillo el termomuro de densidad básica. Y en esto se ve que es 3 veces más aislante que un muro de albañilería y 6 veces más que un muro de hormigón armado. De hecho, un muro termomuro de 16 centímetros de espesor es equivalente a un muro de hormigón armado de 216 centímetros de espesor para tener la misma aislación térmica. Y esto hace que cumpla con las 7 zonas térmicas, 6 con la densidad base y 7 y la última con la densidad especial para la normativa del 2007 que ya nos explicó Hugo, que se aplica a gran parte del país. Ahora, como va a cambiar la normativa y existen los planes de prevención y descontaminación atmosférica que en el fondo son aplicables a la nueva zonificación térmica, o sea, se van a mantener las mismas tramitancias pero aplicadas a nivel zonal con esta nueva zonificación térmica en base a la oscilación térmica, ¿cierto? Cumplimos con el panel de densidad especial hasta la zona D y con el panel hasta la zona E y con el panel de densidad base hasta la zona D. Por lo tanto, es necesario complementar la solución en las zonas de mayor exigencia térmica. Ahora, el sistema constructivo es súper versátil para poder combinarlo con otros sistemas de aislación térmica, con un aislante interior o un aislante exterior, que es en el fondo lo que ya vienen trabajando todas las constructoras. Generalmente se utiliza un muro de estructura de albañilería o de hormigón y se agrega un aislante al
a eso para cumplir con la normativa. Ahí hay algunas alternativas. ¿Ya? Bueno, como pueden ver, acá hay distintas alternativas de mejoramiento del sistema para dar cumplimiento con ciertos planes de descontaminación atmosférica. Ahora, si se fijan, y yo creo que varios están pensando en los puentes térmicos que tiene el sistema por tener cadenas de hormigón armado. La cadena de hormigón armado la define el proyecto de cálculo. O sea, el calculista es el que decide cuánto es la dimensión de la cadena en relación al alto del muro. Si hay muros de mayor altura y cadenas más chicas, obviamente va a tener una mejor tramitancia térmica. Ahora, ¿qué es lo que dice la nueva normativa? La nueva normativa térmica y los planes de descontaminación atmosférica lo que piden es que permiten que existan puentes térmicos, pero en la medida en que la tramitancia térmica ponderada de la solución completa, es decir, del muro completo, cumpla con lo de con la zona del proyecto y además que no tenga riesgo de condensación. ¿Ya? Y por eso agregué esta tablita que aparece acá, que es el cálculo de superficie de tramitancia térmica ponderada, que esto calcula, perdón, esto calcula la tramitancia en relación a la superficie y tramitancia de la sección del panel y la superficie por tramitancia de la sección de la cadena. Por eso es que es importante que la cadena tenga la menor dimensión posible para mejorar la solución. Y lo mismo sucede también para el caso de aislación por fuera. En ambos casos tiene que cumplir con esto. Entonces la tramitancia térmica de la solución completa tiene que dar cumplimiento con lo que pide la nueva normativa. ¿Ya? Y además los puentes térmicos tienen que tener solucionado el tema de la condensación, que es el comportamiento hidrotérmico para ciertos grados de humedad y temperatura de cada zona. Esto es lo que viene ahora, el comportamiento hidrotérmico. Bueno, el comportamiento hidrotérmico refiere a la condensación, ¿cierto? Que la condensación tiene que ver con la cantidad de humedad que hay en el ambiente y con la superficie del elemento que se está estudiando. La condensación se puede producir en la superficie del muro o en el interior del muro, sería superficial o intersticial. En nuestro caso, bueno, en general los materiales que tienen la aislación térmica más hacia el exterior tienen un mejor comportamiento higrotérmico porque mantienen la temperatura del muro mayor, o sea que no va a producirse condensación en ese sector. Y en nuestro caso, por tener la aislación térmica en el centro del muro, el punto de rocío, que es donde se produce la condensación, en caso de que se produce en la cara exterior del hormigón. Por lo tanto, no hay riesgo de que suceda aparición de hongo o problemas relacionados con ese tipo. Además, para poder solucionarlo es necesario una pintura solamente y con eso la solución no tiene riesgo de condensación. Otra ventaja es la inercia térmica, que es la propiedad que tiene un material de almacenar calor y liberarlo progresivamente. Y en general los materiales que tienen más masa térmica son los que tienen una mejor inercia térmica, que es nuestro caso. El hecho de tener un hormigón de una densidad de 2.400 kilos por metro cúbico hace que tenga una muy buena inercia térmica en la cara interior del muro. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un recinto que está temperado y es de termomuro y se abre una puerta, una ventana y se escapa todo el calor, los muros van a mantener algo esa temperatura y eso va a ser mejor en temas de climatización. ¿Ya? Y por último, las infiltraciones de aire, que esto se basa en las diferencias de presiones que actúan sobre alguna abertura y están relacionados más que nada con los defectos de la construcción. Y esto, por lo general, los sistemas constructivos que se basan en perfiles, revestimiento, plancha, están sujetos a que tengan este tipo de problemas, y no es el caso del termomuro porque ambas caras del muro quedan homogéneos recubiertos con hormigón armado. Otra ventaja para el usuario, el aislamiento acústico, tiene 45 decibeles de aislamiento acústico, que es más o menos lo que tiene un muro de albañilería o un muro de hormigón armado, y eso ya lo permite para ser utilizado como muro medianero, divisorio entre pareos. Bueno, y las ventajas para el constructor. La facilidad es lo primero. Una constructora, lo que les decía adelante, una constructora que viene trabajando con hormigón armado, es muy fácil que adopte termomuro porque son las mismas partidas. Los enfierradores son los que generalmente instalan el Covintec y el resto ya son partidas totalmente similares.
Y bueno, y el hecho de que sea fácil permite que sea fácil de trabajar en el prearmado de los ejes, que también es lo que le estaba comentando. Es liviano también el panel Covintec más pesado, pesa 11 kilos, que son para los 3 metros cuadrados, o sea, 3,5 kilos por metro cuadrado más o menos. Por lo tanto, esto hace que sea fácil de trasladar, fácil de apilar en obra, fácil de instalar, fácil de botar los despuntes y hace que sea una faena mucho más limpia. Como referencia, un camión permite transportar 10 veces más de lo que transporte con albañilería, ¿ya? Y todo esto suma a que sea un sistema industrializado. Mejora en los tiempos de construcción, menos mano de obra, ahorro en costos, siempre hay asesoría y respaldo de nuestra parte, perfeccionamiento de las cuadrillas y hace que sea una construcción inteligente, diseñada previamente para agilizar los procesos. Siempre estamos bien encima del proyecto de cálculo, de la arquitectura, para dar ciertas recomendaciones en cuanto a la construcción misma. Ahí hay una isométrica de una casa de 2 pisos que se hizo en la sexta región, donde utilizaron termomuro en ambos niveles y la losa de hormigón armado. Y lograron a un avance de un pareo de viviendas por día, lo que fue un rendimiento ideal para la obra. Y eso contando a 9 personas en la cuadrilla del Covintec más la enfierradura de ambos niveles y 8 personas en el encofrado. Por lo tanto, un rendimiento que es alrededor de un 60% más rápido de lo que es la albañilería, según el testimonio del constructor. Bueno, los precios. Acá tenemos un análisis de precio unitario del sistema constructivo para un muro de 14 centímetros que está separado en el Covintec más la enfierradura, el hormigón y el moldaje o encofrado. Esto fue calculado con un encofrado de arriendo para 4 usos del moldaje durante el mes de arriendo. Aquí hay que destacar que este sistema está pensado en la construcción en serie por el hecho de la reutilización del moldaje. Y ahí es donde se vuelve rentable en temas económicos, porque si una persona arrienda un juego de moldajes y puede construir 4 casas al mes, quiere decir una casa a la semana, que es una situación bien desfavorable, la verdad, pero igual sigue siendo un buen valor, y eso da 1,48 UF por metro cuadrado. Y el de 16 centímetros da 1,56, un poquito más caro por el hecho de tener más carga de hormigón. Ahora, si vemos un comparativo con la situación actual de Chile, con los materiales que se están utilizando, lo que se utilizan es un muro o de albañilería o de hormigón con una aislación interior o una aislación exterior. Y tenemos la alternativa de termomuro. Aquí vemos distintas variables. En cuanto a la instalación, bueno, termomuro tiene la ventaja de que en la partida térmica se soluciona la obra gruesa, en primera instancia, pensando en que no hay mayor exigencias térmicas. En los precios somos mucho más económicos que las dos alternativas, tanto para 16 como para 14 centímetros de espesor. En la condensación tenemos un bajo riesgo de condensación, pero tenemos puentes térmicos, por lo tanto estamos muy sujetos a lo que el proyecto de cálculo defina para ver cómo se comporta en temas de eficiencia energética. La durabilidad es bastante alta por el hecho de tener el recubrimiento de hormigón por ambas caras del muro, que hace que en el fondo esté protegido completamente la estructura misma del muro. Tiene una alta inercia térmica también, porque el hormigón tiene una buena masa térmica, a diferencia de los sistemas más livianos, ¿cierto? Como el aislante interior, que en el fondo se pierde la aislación apenas se escape el calor. Y donde estamos un poco bajo es en la adaptación. Es decir, si una constructora, para que se arriesgue a utilizar termomuro, que es un sistema nuevo, no tradicional, tiene que ver resultados, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje es que termomuro es un producto de calidad, pero que no es conocido todavía por las constructoras y por eso que no ha sido adaptado hasta ahora. Casos de éxito y trayectoria. Bueno, en termomuro se han construido todos esos proyectos que aparecen ahí. Hay 2 casas que son casas particulares, que es la casa Kovacevic, que se hizo el 2013, que esa vivienda obtuvo un etiquetado B en eficiencia energética, que fue aquí en Colina.
y una casa piloto de Fernández Wood, que fue también una casa. El resto son todos proyectos en serie que vamos a ver uno a uno. Primero, el barrio El Patagual 4 de la constructora Melinca en Los Andes, que se construyó en 2014, fue el primer proyecto de construcción en serie. Se construyeron 80 casas de un nivel, de dos tipologías. Acá se ocupó una cancha de prearmado, ¿cierto? Se utilizó un moldaje de arriendo, el peridómino, que es con placa fenólica y bastidor de acero, que no es el más rápido. Ya vamos a ver otros tipos de moldaje. Y el proyecto, como estaba especificado en albañilería, se modificó, se mantuvo el distanciamiento y los diámetros de los refuerzos, pero se cambió a termomuro, cambiando de estribo a horquilla. Fue súper buena la aceptación del público. De hecho, hemos hecho visitas ahora a las casas que ya están habitadas, y este proyecto tuvo un etiquetado energético que algunas casas llegaron a etiqueta C, y eso fue bastante bueno, pensando en que tenían vidrio monolítico y aislamiento de techumbre mínimo. Fue solo termomuro lo que hizo un mejoramiento térmico en el etiquetado energético. Después tenemos la población Papa León 13 de la constructora Prodelco, que fue en San Vicente Tahuatahua, en 2016, que son 130 casas pareadas, de dos tipologías. Son viviendas con subsidio de DS10, que es proyecto de integración social. Por lo tanto, podemos decir que los precios de termomuro dan para construir proyectos con subsidio social. Acá es donde se llegaron los rendimientos ideales de un pareo diario, que es lo que les conté en la diapositiva que ya pasó. La constructora compró el moldaje Peri 1, que es fabricado a la medida para el proyecto, es de aluminio, en mano portable, es mucho más rápido que otros sistemas de moldaje. El proyecto de cálculo lo hizo la oficina de Alfonso Larraín Vial, Albin, ¿cierto? Y el proyecto fue una referencia en calidad de construcción para el Serviu de la sexta región. De hecho, se hicieron reportajes sobre el sistema y sobre las casas, y tuvo una muy buena terminación del moldaje por la calidad, ¿cierto? Que eso hizo que hubiera menos gastos en reparaciones posteriores y que se agilizaran las partidas de terminaciones. Después tenemos el proyecto Altos de Rumier de la constructora Hexapentágono en Villa Alemana del 2017, que son 145 viviendas de un nivel que son pareadas. Es como un tren de casas que se hacían de A4, de A8 casas. Acá los tabiques interiores se hicieron también con el hormigón de termomuro, pero sin panel. En el fondo era solamente tabiquería. También había una cancha de prearmado para poder montar los ejes, como se ven en la imagen que está a la derecha arriba. Y también se utilizó el moldaje Peri 1 para llegar a rendimientos ideales. Acá las cadenas de hormigón tenían una gran dimensión también. Una vivienda de muy alto estándar, con otros materiales tecnológicos y muy buenas terminaciones. Y acá se complementó la solución termomuro con ventanas termopanel doble vidriado hermético y placas también térmicas de techumbre. El proyecto está en stand-by en este minuto, pero ya ha tenido buena recepción de venta. Otro proyecto de la constructora Prodelco en Chimbarongo del 2018, que son 64 viviendas pareadas de 1 y 2 niveles, que son iguales, las de 2 pisos son iguales a las del proyecto de San Vicente Tahuatahua. Por lo tanto, acá se pagó la inversión del moldaje, al comprar un moldaje a la medida. Y para la casa de un nivel, que mantenía los mismos rasgos de puerta y ventana, se utilizó el mismo moldaje, pero se hicieron pequeñas modificaciones para poder construir. Ahí se ve el proyecto, el loteo, ¿cierto? También es un proyecto que ya está terminado. Otro proyecto de Temuco, de la inmobiliaria Invica, que ellos especificaron termomuro, y la constructora García Gross fue el que desarrolló este proyecto, que son 146 viviendas aisladas de 2 niveles, con el primer nivel termomuro y el segundo nivel liviano. En este caso se hormigonaba hasta el nivel de panel, y la cadena y losa se hormigonaba con otro hormigón en una etapa posterior, en el fondo. Por lo tanto, si se fijan en la foto donde se ve el panel Cointec, las armaduras llegaban hasta ese nivel y después se le agregaba la cadena en etapa posterior.
ocuparon dos tipos de moldaje, el perivario, que es un moldaje bastante más industrial, digamos, y un moldaje local de la zona. El proyecto es, como dije, de vivienda aislada, porque esa era la tendencia de la gente de comprar o de evaluar mejor las viviendas aisladas que las viviendas pareadas. Y por ser un proyecto que estaba en la zona de Temuco, tenía zonificación de plan de descontaminación atmosférica, por lo tanto fue necesario complementar el sistema termomuro con aislante interior. Se ocupó un aislante de 40 milímetros para poder aislar las casas interiormente. Bueno, y la inmobiliaria quedó bien conforme con el sistema. De hecho, su flyer de ventas aparecía la solución termomuro y daban énfasis en que era un material que cumplía con el PDA. Bueno, y otros proyectos que están por partir, que son uno en Panquehue, quinta región, y lo otro en Placilla, sexta región, que los desarrolló la constructora COSAC, el diseño, y en el caso de Panquehue, la constructora Crisanto va a ser el que va a desarrollar el proyecto. Ambos son de 60 casas aisladas de un piso, son proyectos con subsidio social, están por comenzar. El de Panquehue ya en la quincena debieran partir con la vivienda en termomuro, el otro proyecto en enero, tiene más o menos como un mes de desfase. Si se fijan en la isométrica de la izquierda, esta casa no tiene cadena, sino que tiene apoyo aislado para las cerchas, para mejorar la tramitancia térmica y evitar los puentes térmicos. ¿Ya? Lo ideal es que cuando ya esté avanzado el proyecto podamos visitarlo, y ahí quedan todos invitados a coordinar una visita. Por último, los servicios. Bueno, si bien nosotros para la Ley General de Urbanismo y Construcción somos fabricantes, los servicios que nosotros damos en torno a la preventa y postventa de los proyectos es para facilitar la construcción de estos. Como son sistemas no tradicionales, lo ideal es tener siempre una asesoría y un respaldo desde el ojo práctico para poder garantizar los resultados. Para eso recibimos los planos del proyecto y hacemos un estudio de cubicación, de prefactibilidad estructural, damos recomendaciones constructivas a través de detalles, y si es que el proyecto ya se vende, hacemos capacitaciones, visita a obra y recomendaciones generales. Nosotros estamos trabajando con BIM, ya lo estamos implementando en la oficina para hacer el estudio de los proyectos. De hecho, acá se puede ver los manuales de montaje que nosotros entregamos a los clientes para que sepan cómo construir. Acá, por ejemplo, tengo uno que es el de la casa de Panquehue, que son manuales donde salen distintos temas. Aparece el sistema, cómo funciona, los detalles constructivos del proyecto, las plantas y todos los ejes en cuanto al Cointec y a las armaduras, para que sea muy práctico de poder aplicar. Ahí pueden descargar las familias BIM de Termomuro para que las puedan revisar y puedan especificar algún proyecto que quieran evaluar. Eso sería la parte 2 del sistema constructivo. Muchas gracias, Luis. Ahora invitamos en estos minutitos que nos quedan a Hugo también para que respondamos las preguntas que nos hicieron durante este webinar. La primera pregunta dirigida a Hugo o a Luis, si la quieren responder, es ¿cuándo estará la normativa térmica oficial? Dado que Hugo fue la persona que estuvo ahí dando la parte reglamentaria. Hugo, ¿quieres responder? Sí, claro, yo respondo. Esa pregunta la hizo Nicolás. Esto va, ahora se ha estado trabajando en los meses de septiembre, octubre y noviembre, y a partir de diciembre va, como toda ley, va a entrar a una consulta pública, la cual tiene una estimación de duración de 18 meses, lo cual se hace que, para que entre en vigencia esta ley, se tiene una estimación de que va a entrar aproximadamente a mediados del año 2022.
Esa es la respuesta. Muchas gracias. Otra pregunta de Juanca dice, al ser placa de poliuretano de un determinado grosor, ¿en cuánto afecta la resistencia estructural considerando que reduce el área del hormigón y su resistencia a la compresión? Ahí, Luis, si quieres responder. Sí, estoy leyendo de nuevo la pregunta. Hacer placa de poliuretano de un determinado grosor, ¿en cuánto afecta la resistencia estructural considerando que reduce el área del hormigón y su resistencia a la compresión? Bueno, es que acá es difícil comparar el sistema con un sistema de hormigón que tiene lleno de hormigón armado, porque Termomuros se ensayó siendo así, o sea, todos los ensayos que hicimos fue con la placa de poliestireno, que no es poliuretano, y con hormigón por ambas caras con cierta configuración estructural. Entonces, claro, si uno lo compara con una placa, con un hormigón armado, puede tener cierta variación, pero el sistema está ensayado así y, bueno, los ensayos y los resultados de los ensayos mecánicos están disponibles para que los pueda revisar después y ahí pueda hacer un comparativo más específico. Aquí viene otra pregunta también, gracias Luis, viene otra pregunta del sistema constructivo. ¿Es necesario tener planos eléctricos y sanitarios previos al diseño de los paneles térmicos, dado que son prefabricados? Esto lo pregunta Juan. Bueno, es necesario en la etapa cuando ya está definida la estructura, porque en el fondo eso es lo que manda, donde ya está definida la estructura, donde van los pilares, donde van ciertos refuerzos, es donde ya se puede tener más libertad de tener los trazados de los planos eléctricos o del agua potable en el fondo y no tener problemas de que se pueda producir ahí un choque de conductos. Pero no es necesario en primera instancia, por lo general recibimos los planos de arquitectura, damos ciertas recomendaciones de prefactibilidad, después si ya el cliente se decide hacerlo en Termomuro, lo tiene que ver con un calculista, ¿cierto? Que él va a definir dónde van las cadenas, los pilares, ciertos tipos de refuerzo. Ahí de nuevo damos un feedback nosotros de qué tipo de panel ocupar o si es que tiene que cambiar cierta configuración estructural y ya en esa etapa podríamos ver el tema de los planos eléctricos o sanitarios, pero no es necesario en primera instancia. Otra consulta del tema construcción que pregunta María José, ¿se podría usar Termomuro como materialidad principal en una ampliación sin que ocurran muchos puentes térmicos debido al cambio de material? Sí, Esa no hay pregunta. problema. Sin problema. Ahora, lo complejo de eso es que si es para una sola ampliación, no se justifica tanto hacer el tema o sea, arrendar los moldajes para una sola ampliación. Pues yo creo que ese sería el mayor impedimento. Pero el tema de los puentes térmicos no se producirían porque sería un anclaje directo del panel al muro existente. Por lo general así se ha visto. Otra pregunta, también dirigida al tema del comportamiento del elemento, ¿cómo se comporta con el tiempo el prisma de poliestireno con el tiempo y existe algún tipo de deterioro? No, en la medida en que esté recubierto de hormigón no tiene ningún problema, pues tiene una vida útil súper extensa. Pero si queda expuesto a la intemperie, ahí hay que tener ciertos resguardos, por el sol, por la humedad, por el ambiente, pero en general dentro del muro tiene una durabilidad igual que el hormigón armado casi. Y como última pregunta, pero esto ya es una pregunta de varios, acá pregunta, ¿cómo se puede ver la grabación? Y te puedo contestar yo, esto va a quedar en la página de YouTube en unos días más, se sube y también a través del canal de Covintech también la vamos a subir, así que agradecemos a todos, ya casi nos pasamos unos minutitos. Gracias Luis, gracias Hugo por esta presentación. Recuerdo que al terminar el webinar hay una encuesta para que la puedan contestar y vamos a premiar dentro de los que asistieron hoy y los que respondieron la encuesta, este set parrillero que está re bueno y una mini escultura. Van a saber pronto el nombre del ganador a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos y feliz tarde, que tengan una excelente semana. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.